Hola, bienvenidas y bienvenidos a Sumando Voces en Directo, un espacio para el debate y el análisis de temas de interés de la ciudadanía desde el enfoque de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sustentable. Bolivia atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente en lo político y social. Han transcurrido solo 6 meses desde que el presidente Rodrigo Paz ha asumido el poder en Bolivia tras una elección legítima que no ha sido cuestionada y que en la demás ha obtenido una amplia mayoría. Sin embargo, una parte del electorado que le dio su apoyo hoy exige su renuncia. Desde Sumando Voces para el planteamiento de este programa nos preguntamos si estamos ante una ruptura de la relación entre el gobierno y los sectores sociales o se trata más bien de una ruptura absoluta del pacto social que sostenía esa relación. Para analizar este tema hemos invitado a 3 personas involucradas y que además pueden tener un análisis amplio de esta coyuntura actual, pero antes de introducirles quiero que nos acompañen a revisar un resumen de la crisis que se está viviendo en este momento en el país. Gracias, Jenny. Ahí vamos a presentarles este resumen que hemos elaborado con el equipo de Sumando Voces. Estamos hablando de 34 días de conflicto, precisamente, que se cumple precisamente este 2 de junio. Adelante, Jenny, por favor. Bueno, ¿cómo ha llegado Rodrigo Paz a la presidencia? Este dato es importante, obviamente, de recordarlo. Sabemos que él ha ganado las elecciones generales de 2025, ya lo decíamos, en un proceso electoral legal, legítimo y con bastante apoyo de la ciudadanía superior al 55%. Se presentó él como una alternativa de renovación política y moderación. Construyó una coalición amplia con sectores ciudadanos, regionales y políticos. Habrá que recordar que durante la campaña electoral recorrió varios lugares del país, pero la alianza obviamente con Edman Lara también le sumó este tipo de apoyo. Su propuesta se centró en la estabilidad económica, el diálogo y la reconciliación nacional. ¿Cómo ha evolucionado la crisis 6 meses después? Pues hemos vivido o estamos viviendo en todo el país, pero sobre todo en Occidente, un mes de bloqueos de carreteras y también dentro de las ciudades con una altísima tensión, violencia y polarización entre la ciudadanía. Sufrimos los efectos de la escasez de combustibles, alimentos e insumos médicos. Se han reportado millonarias pérdidas económicas. Se calcula que cerca del 4% del Producto Interno Bruto está siendo afectado por el conflicto social. Decíamos que la tensión política y social es creciente. Hemos visto lastimosamente en las calles enfrentamiento entre ciudadanos, que apoyan y que rechazan las medidas de protesta. Y como sabemos, el conflicto ha pasado de demandas sectoriales a una sola exigencia, la renuncia del presidente. Las demandas iniciales eran soluciones a la crisis económica, abastecimiento de combustible, la reposición de los dólares en el sistema económico, el control de la inflación para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Pero además hemos vivido un episodio yo creo que ha marcado un momento importante en este conflicto, que es la defensa de la tierra y el territorio en rechazo a la ley 1720. Y luego surgieron, como ya es, vamos a decir, recurrente en nuestra historia política y social, demandas laborales y productivas que suelen aparecer precisamente con la cercanía del 1 de mayo. En la cronología del conflicto, precisamente mayo inicia con protestas y movilizaciones que se extienden a bloqueos en varios departamentos. En ese momento la ley 1720 es abrogada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero persisten las demandas de presión, se agrava progresivamente el desabastecimiento y las demandas se concentran en solo una, que es la renuncia presidencial. ¿Cuáles son los desafíos de fondo? Y estos son los temas que vamos a estar conversando con nuestros invitados. ¿Cómo resolver la crisis de confianza entre el gobierno y los sectores movilizados en lo inmediato, pero además a futuro? También ver cómo se pueden superar estos deterioros de los canales de diálogo, la pérdida de confianza entre los sectores en conflicto. Estamos viendo que hay una fuerte afectación a los derechos humanos y la economía. Estamos hablando incluso de pérdidas humanas en este conflicto.
la necesidad de recuperar, de construir acuerdos democráticos y, por supuesto, de reconstruir puentes para evitar una nueva crisis a futuro. Para hablar de esto, ya les decía, hemos invitado a 3 personas. Está con nosotros desde la ciudad de Cochabamba Daniel Moreno Morales. Él es sociólogo y politólogo, investigador de la institución Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública. Daniel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Patricia, buen día. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. También nos acompaña ella de la ciudad de La Paz, Gabriela Ugarte Borja. Ella es doctora en mediación y negociación con posgrados en transformación de conflictos, paz, memoria y desarrollo local. Tiene experiencia laboral en Bolivia, Nicaragua y Colombia. Gabriela, muchísimas gracias por estar en este programa. Buen día, Patricia. Un abrazo fraterno para toda tu audiencia y saludos a quienes nos acompañan también hoy en Sumando Voces. Muy bien, y desde Santa Cruz de la Sierra está con nosotros don Zósimo Paniagua Rebollo, es secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Él es abogado de profesión con especialidad en resolución de conflictos y también en seguridad y salud ocupacional. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana por 3 periodos y tiene una amplia experiencia sindical. Zósimo, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Patricia, y gracias realmente también a Daniel como a Gabriela. Es importante compartir este importante espacio y esperemos realmente contribuyamos en la solución del conflicto. Bien, quiero comenzar con una pregunta para los 3, para entrar en el diagnóstico de qué es lo que está sucediendo en este momento en el país. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo es que de pronto un presidente elegido democráticamente y con amplio apoyo de la ciudadanía está en este momento en la cuerda floja por la presión que se cierne sobre él por diversos sectores sociales con una protesta de 34 días que está asfixiando a varias ciudades, pero sobre todo a la economía? Podríamos ir en el mismo orden en el que les he presentado. Daniel, por favor, luego Gabriela y Zósimo. Gracias, Patricia. Buen día, Zósimo y Gabriela. Es un gusto charlar con ustedes. Creo que podemos pensar en tratar de explicar lo que está sucediendo en Bolivia en 3 dimensiones diferentes. Por un lado, me parece muy evidente que lo que está detrás del conflicto y explica también la virulencia, el grado de violencia al que estamos llegando lamentablemente nuevamente, tiene que ver con un deterioro de la función institucional que tienen las instituciones democráticas. ¿A qué me refiero? Lo que debería actuar como el espacio de representación política para los sectores sociales son los partidos políticos que participen en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero los partidos en Bolivia no existen. Los partidos políticos están desmantelados después de una estrategia que podría decirse que ha sido a propósito, ha buscado desmantelarlos, y con el colapso del único partido que quedaba, el MAS, desaparecen estos mecanismos de representación y de negociación institucional que deberían estar en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, si le sumas a eso que la justicia tiene los serios problemas que todos conocemos en Bolivia y que no se pueden resolver las cosas por la vía judicial, no solamente porque el sistema judicial está colapsado, sino fundamentalmente porque ha perdido legitimidad ante los ojos de la gente. Entonces tienes una falla en el funcionamiento de las instituciones democráticas que deberían manejar el conflicto y los intereses distintos en el país. Entonces, por un lado hay eso. En segundo lugar, creo que es evidente que hay sectores sociales que de alguna manera se sienten excluidos en relación a la política gubernamental, pero que sobre todo están fuertemente exigidos por la crisis económica, una crisis económica que se viene contando desde hace tiempo y que tiene un efecto negativo, por supuesto, sobre los sectores más pobres y con más carencias que tiene el país. Eso no lo podemos negar. La crisis económica, seguramente heredada, pero que es real, afecta a la gente y genera esta sensación de malestar, de angustia de parte de la población.
que se manifiesta, por supuesto, de manera legítima en el descontento. Pero hay una tercera dimensión que me parece que es una acción intencionada, antidemocrática, de desconocer los resultados electorales y de derrocar a un gobierno democráticamente electo. Entonces se combinan de manera complicada, de manera un poco trágica, estas falencias institucionales, instituciones que no funcionan, carencias y sensación de exclusión de algunos sectores y una acción claramente intencional de desestabilización del gobierno que podríamos llamar golpista. Gabriela, ¿cuál es tu lectura al respecto? Gracias, coincido con Daniel en este análisis, pero también creo que es importante comprender que el conflicto es consustancial a las interacciones entre las personas, entre las instituciones, ¿no? Y el conflicto no es malo per se, por lo tanto, asumir esa doble posibilidad o dimensión que tiene un conflicto de una gestión que puede ser destructiva, como la que está pasando ahora, a una gestión constructiva, es también parte de una definición de visión de país que se tiene y de gestión de lo público en el caso del gobierno, ¿no? Un conflicto tiene diferentes elementos, partiendo por el más evidente o visible que tiene que ver con las medidas de presión, y muchísimas gracias al equipo por haber hecho ese recuento respecto a los datos que representa este conflicto. 34 días, como bien dices, estamos, todo el equipo está en La Paz, y estamos pues, viviendo una situación muy, muy, muy compleja. Pero eso es lo que se ve, lo que muestra la punta del iceberg. Por debajo de ese conflicto hay situaciones estructurales que tienen una historia que inclusive remonta no solamente a un inmediato pasado, porque podemos hablar de 20 años, sino mucho más, ¿no? Situaciones de exclusión, y no solamente cultural, sino esencialmente económica, social y también política, por lo que no decirlo, que venimos arrastrando con estas características que mencionaba respecto a la institucionalidad democrática que mencionaba precisamente Daniel. Y por debajo hay esa plataforma en los conflictos que son precisamente es el contexto en el cual nos desarrollamos. Un contexto ya no de multicrisis, sino de policrisis. Es decir, que cada una de las dimensiones de la crisis, que puede ser, que es más bien económica, que es social, que es política, que es geopolítica, pues están interconectadas, son interdependientes. Entonces, inclusive la crisis ambiental, y por eso no es casual que una ley relacionada con el tema de tierra y territorio, que está también relacionada con ecosistemas y naturaleza, pueda haber sido el detonante de este conflicto. Entonces, la comprensión de la complejidad social, cultural, política, es fundamental para entender cuál es la envergadura, la densidad de este conflicto, que no lo veíamos venir en la intensidad y en el momento en el que estamos ahora, que podemos decir un momento de crítica e inflexión. Sosimo, coincide con estas apreciaciones. Me parece súper interesante lo que dice Gaby, en sentido de que puede ser una gestión destructiva o constructiva. ¿Cómo lo ven desde las organizaciones sociales? Ustedes son parte, además de esta demanda, como miembros de la Central Obrera Boliviana. Bueno, compartir con lo que dice Daniel, como dice Gabriela, evidentemente el gobierno comienza a estructurar su propio gabinete, pero se olvida de la clase social, de la clase trabajadora, que siempre ha estado en diferentes ministerios, coadyuvando, o por lo menos coadyuvar en el problema de los sectores en sí. O sea, lo dejó al lado a la clase social, a la clase trabajadora, porque de un principio le dijo a la COP: señores, aquí no voy a recibir pliegos petitorios, lo que voy a recibir son propuestas de trabajo, propuestas realmente que uno presente. Más de 60, 80 años se venía viendo este mecanismo de los pliegos petitorios, que en su momento los capitalizaron en función a sus propios intereses, trabajaron en esa discusión, que el gobierno en ninguna de las carteras del ministerio, bueno, en ningún ministerio aparecía la figura del sector obrero, del sector laboral, sino aparecía la figura del sector empresarial, que con justa o no justa razón estaba en el poder y estaban realmente ejerciendo el poder
y ese poder lo querían ejercer realmente hacia la clase trabajadora. Entonces, esa visión realmente que se tiene de que el movimiento obrero es el que maneja los temas realmente económicos, el que genera la reproducción realmente del poder económico hacia los empresarios, no, se veía disminuido en su capacidad, y más el sector empresarial tomó fuerza con los ministerios y realmente ellos querían hacer cosas realmente que no les salió bien en la primera instancia del 5503. Ese fue el primer detonante de cosas que realmente ya le decía al gobierno, ¿sabes qué? Estás haciendo cosas que no estás compartiendo con los trabajadores. No había incidente. Esto no está bien por el movimiento obrero. Esto está bien para otros temas. Entonces, eso se vino agravando, y con las señales que se le daba, se vio agravando. La solución del problema ahora está realmente con no desechar. Creo que falta la clase social, la clase trabajadora, falta en lo que viene a ser realmente en la estructura del poder ejecutivo, falta esa clase social en la cual le va a hacer ver los errores que puede cometer el presidente. Y no es la solución pedir la renuncia, porque dicen, no, como no estamos ahí presentes, bueno, que se vaya. Pareciera fácil la decisión, pero es una decisión muy complicada porque genera realmente muchos problemas a la propia sociedad, encarecimiento de la economía, encarecimiento de todo, y los bloqueos no son solución por el desastre total. Yo creo que hay que comenzar a madurar, que la solución del lío es involucrarlos en el problema que tiene Bolivia, que nos lo dejaron los anteriores gobiernos. Nos dejaron una Bolivia quebrada económicamente en todos los aspectos, y alguien tenía que solucionarlo. Si no era este presidente, el que haya sido elegido o el que quieren elegir, igual va a tener el mismo problema y vamos a tener los mismos negativos. Tengo algún problema de conexión con Sosimo. No sé si les pasa a ustedes. La última parte, que fue muy cortita, Sosimo, no hemos llegado a escucharle bien, pero a propósito de lo que usted decía, yo quisiera transmitirle esta pregunta a Daniel. ¿Cuán necesario era, Daniel, desde tu perspectiva, esta inclusión? Bueno, la última parte. Sí, Sosimo, perdón, tenemos un problema pequeño con el internet. Yo decía que a partir de lo que usted decía, Sosimo, cuán importante... Hablaba de la inclusión para solucionar parte del problema. Yo creo que de la clase social hay que incluir. Sí, Sosimo, gracias. Hemos escuchado esa parte. Precisamente a partir de ello quería preguntarle a Daniel si en su momento esta inclusión, tal cual la plantea Sosimo, hubiera sido clave para la estabilidad del gobierno, sí o no, ¿por qué? Y si esta crisis es realmente coyuntural o realmente está pasando a una verdadera ruptura del pacto, digamos, y corrígeme, Daniel, corrigiendo ustedes si estoy en lo correcto, decir, la ruptura absoluta del pacto social entre el gobierno y los sectores sociales. No solamente entre el gobierno y los sectores sociales, sino de la sociedad boliviana en general. Pero yo creo que eso es lo que vamos a ver como resultado del desenlace de este momento de conflictividad. Si las cosas terminan encauzándose de manera institucional, dentro del marco democrático, sin más muertes, tratando de retomar las actividades económicas del país, la normalidad, el ejercicio de los derechos de las personas, y incluyendo eso que menciona Sosimo, que es muy importante, de la inclusión, incluyendo estos sectores que se sienten excluidos del gobierno y de las dinámicas políticas nacionales. Entonces podremos decir dentro de quién sabe cuánto, una semana, 2 semanas, un mes, que era una situación coyuntural y que la sociedad boliviana ha podido superarla. Si el camino es el otro, si el camino es el de la imposición de una salida antidemocrática como la de la renuncia del presidente, o de las voces, de responder a las voces, hacerle caso a las voces cada vez
que cada vez más fuertemente piden una reacción violenta de parte del Estado, el resultado es el otro, ¿no? El resultado es verdaderamente el cuestionamiento, si quieren, a la viabilidad del país, pero sobre todo a los vínculos que nos unen a los bolivianos los unos con los otros. Yo soy optimista, yo tengo la esperanza de que, como dice Zósimo, va a primar la madurez de parte de los actores políticos, va a primar la comprensión de que lo que está en juego es la democracia del país, y junto con la democracia del país, el mismo país hacia el futuro, y que al final se van a hacer los arreglos necesarios para que el país pueda volver a mirar al futuro. Quiero descartar por el momento esa salida catastrófica que todos tememos, que todos intuimos cuál podría ser, cómo podría ser en términos de resultados, pero quiero apostar entonces a la madurez de los actores políticos y a lo que decía Gabriela hace un momento, que el conflicto tiene este lado negativo, pero puede ser también una oportunidad para construir cosas nuevas a partir del momento difícil. Gabriela, desde la perspectiva de gestión de conflictos, ¿en qué etapa se encuentra la actual crisis? ¿Salvable, no salvable? ¿Cómo lo explicarías? Sí, estamos en un nivel de escalamiento que ya ha pasado por, obviamente, la etapa de la latencia, estamos en un nivel manifiesto y estamos en el punto de crisis porque ya estamos hablando, lamentablemente, de un recuento de personas fallecidas, ¿no? Y ese es el momento de crisis más crítico. Y en lo que significa el seguimiento a los conflictos, pues el momento de crisis donde se empieza lamentablemente el recuento de las personas fallecidas, de las personas muertas, pues ahí ya empieza el nivel que debería empezar el nivel de desescalamiento, pero dadas las posiciones irreductibles de ambos lados, porque estamos hablando de los actores demandantes y del actor demandado, que en este caso es el gobierno, esto pareciera que se puede profundizar más y por lo tanto es una situación absolutamente crítica, ¿no? En un conflicto tienes los actores demandantes y demandados, que son los primarios. Luego están los actores secundarios, que son quienes reciben los efectos de esas posiciones antagónicas y acciones, además, antagónicas que desarrollan los actores demandantes y demandados, que es la gran mayoría, ¿no?, de la población. Ese actor que está seriamente afectado con mayor o menor medida, pasa Cochabamba, hablábamos previamente con Daniel, las cosas están más o menos manejables, en Santa Cruz también, pero hablando de La Paz o el Alto, es inmanejable, es crítico realmente, ¿no? Entonces estamos en ese momento en el cual los actores secundarios están afectados, pero además en esta situación, y hablando de en qué etapa del escalamiento del conflicto estamos, para comprender los actores del tercer lado, de la tercera vía, los que pueden facilitar o mediar, están debilitados. Saludo mucho el trabajo y todavía el convencimiento y la convicción de la Defensoría del Pueblo por realmente, igual que la Iglesia, por facilitar el encuentro, ¿no? Lamentablemente no ha tenido los frutos que hubiéramos querido o esperado, pero saludo la convicción y todavía la voluntad de, a pesar de estos tropiezos que se ha tenido, de persistir. Pero también el tercer lado pueden ser los actores de sociedad civil y lamentablemente el gobierno los ha desestimado, no todos, algunos actores con las ONGs, por ejemplo, el decir de que están conspirando, por ejemplo, cuando es todo lo contrario. Como organización de sociedad civil planteamos siempre la posibilidad de abrir las opciones con base a datos, con base a reflexiones, con la promoción de pensamiento. Y lamentablemente el desistimiento de este lado debilita las posibilidades de tener una gestión posible y constructible por el momento. Pero también, como dice Daniel, lo último que debería eliminarse en nuestras vidas es la esperanza. Tal vez ahora esté en pausa, pero eso no significa que no esté presente, de que se pueda tener una gestión transformadora o constructiva del conflicto. Zósimo, hace unos momentos decía usted que la salida a esta crisis tiene que ser el diálogo, que es la única vía o la mejor, en todo caso, que en este momento
todavía tenemos en manos las y los bolivianos. ¿Cuánto eco tiene esta reflexión que se hace desde la Central Obrera Departamental de Santa Cruz con el resto de los miembros de la Central Obrera y los sectores sociales que están acompañando, que son parte de esta demanda? Sosimo, ¿ha logrado escucharme? Creo que el internet, como siempre, nos juega una mala pasada. Vamos a intentar retomar la La conexión. conexión está un poco medio lenta, ¿no? Exacto, sí, ahora sí. Le preguntaba, Sosimo, en el anterior segmento usted decía que el diálogo debería ser el camino para resolver esta crisis. Y mi pregunta es, ¿cuánto cala esta demanda, esta intención todavía dentro de la Central Obrera Boliviana, considerando que usted representa a la Central Obrera Departamental de Santa Cruz? ¿Cómo han sido las discusiones, los encuentros Ahora sí. para analizar este tema? Bueno, lo que le mencionaba es que la conexión se pierde y no se escuchó nada la última parte. Vamos a... Se perdió la conexión. Sosimo, ¿puede salir y volver a entrar, por favor? Mientras tanto, vamos a estar avanzando con Daniel y Gabriela. Sí. Jenny nos da una mano, por favor, desde producción con ello, porque obviamente es sumamente importante estar con Sosimo en el programa para nosotros. Daniel, en esta línea, ¿qué tendría que suceder? ¿Qué condiciones tendrían que darse para que finalmente se logre establecer un acercamiento para tender puentes de diálogo entre el gobierno y los sectores sociales en conflicto? Hay varias iniciativas, entiendo yo que muchas negociaciones, vamos a decir, paralelas, no solo de la Defensoría ni de la Iglesia, sino que también algunas autoridades de los niveles regionales y municipales han estado tratando de tomar contacto también con los sectores y el gobierno. A ver, yo no quiero afirmar que el gobierno no haya cometido errores importantes que han podido contribuir al estado actual de situación de las cosas. Pero al menos en términos discursivos, parece claro que el gobierno está dispuesto a dialogar con los actores movilizados y quienes rechazan la opción del diálogo son precisamente el señor Argollo y otros dirigentes de la COB y los dirigentes de las organizaciones campesinas que lo secundan. ¿Cómo es posible llevar a cabo un proceso de diálogo si una de las dos partes no quiere dialogar? No hay manera, no se los puede llevar a la fuerza, con la fuerza pública, a sentarse a dialogar porque no sería un diálogo legítimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede abrir la oportunidad del diálogo cuando uno de los dos actores es renuente a participar? Yo celebro que, bueno, por supuesto está la alternativa de la acción movilizada de parte de los otros ciudadanos que están cada vez más cansados y más afectados por los bloqueos y que, como hemos visto en la introducción que has hecho y en las noticias que se ven todos los días, cada vez están más dispuestos a salir a las calles o a las carreteras a desbloquear. Esta no puede ser la salida. La salida de la confrontación entre los bolivianos creo que tiene que ser descartada. Yo creo que lo que tiene que suceder es que dentro de las mismas organizaciones sociales que están movilizadas aparezcan liderazgos que son críticos a estas voces radicales y maximalistas como las de Argollo y otros y asuman la representación legítima de estas organizaciones movilizadas con una posición más dispuesta al diálogo. Uno no puede dialogar con una persona que no tiene de nuevo la disponibilidad del diálogo. Entonces, creo que la llave para la apertura del diálogo está, si no es en los mismos liderazgos que están a cargo ahora de estas instituciones, de estas organizaciones, más maduros y más responsables con la democracia que estén dispuestos a participar en espacios de diálogo.
Si no, lamentablemente yo veo que por el rechazo mismo de la sociedad que mayoritariamente está en contra de esta acción que la violenta, lo que lamentablemente va a pasar con organizaciones como la Central Obrera Boliviana es que va a acabar de perder el poco respeto y la poca legitimidad que le queda entre la sociedad boliviana, lo cual sería triste porque es una organización que ha sido tan importante para recuperar y para consolidar la democracia en momentos críticos del país, pero mientras se mantenga con esta postura radical y antidemocrática, solamente va a perder apoyo de parte de la población. Gracias. Sosimo, ¿ya nos puede escuchar? Qué pena lo del internet. Vamos, Gabriela, por favor, contigo. ¿Qué errores adviertes tú que ha cometido el gobierno y qué errores han cometido también los sectores sociales que impiden este acercamiento y que nos han llevado hasta este momento tan crítico? Sí, yo creo que bien que señalas, ¿no? De que son no solamente errores de un lado, sino de ambos lados. Creo que hay una crisis de legitimidad de ambos actores, ¿no? Respecto a cómo han gestionado el conflicto. Como en el caso de las demandas, primero que no eran muy claras y luego que han ido agregando otros actores, complejizando el pliego de demandas y luego termina en una solicitud de renuncia que en el nivel de negociación, cuando estás en la mesa de negociación, es tu máximo posible, ¿no? No puedes esa carta de buenas a primeras ponerla o plantearla como esa es tu aspiración. Tú siempre vas modulando tus posibilidades de demandas y de negociación. Entonces, creo que por el lado de los actores sociales, ¿no? Por el lado del gobierno, definitivamente, también una cuestionada posibilidad de convocatoria al diálogo. Yo un poco discrepo ahí con Daniel. Yo creo que al gobierno le ha faltado precisión, ¿no? Le ha faltado determinar con claridad el momento, los temas, el lugar, y que solamente, por lo menos lo que hemos conocido es que se han hecho invitaciones abiertas, vengan a verme esta tarde a los dirigentes del Alto, o también haber desarrollado perdón, negociaciones sectoriales o negociaciones solamente con algunos actores, sino con todos, pero además negociaciones que tienen un costo alto, no solamente para el erario, sino para el propio Estado, ¿no? El caso de la negociación con los cooperativistas, el haber acordado con ellos en poder facilitar una mayor exploración y explotación en áreas protegidas, ¿no? En proporcionarles condiciones para una explotación proporcionándoles dinamita o en haber también hecho de que la Caja Nacional, mediante decreto, se suspenda la deuda que tiene FENCOMIN con la Caja. Entonces, estas negociaciones parciales lo que hacen es precisamente no abordar el conflicto, no ir al centro, al epicentro sobre las causas reales que tiene ese conflicto. Entonces, creo que hay una falta de, no sé si de destreza, de conocimiento o tal vez simplemente de voluntad. Tal vez también ambos actores se imaginan que sus recursos de poder van a poder sostener el conflicto y estamos viendo que no es así, ¿no? Los recursos de poder también son limitados, recursos que tienen que ver con el control de la infraestructura, con el control de los recursos financieros, con el control de la información, por ejemplo, o con el control de la fuerza. En unos casos legal y en otros casos que no lo es, ¿no? Y esos recursos se están agotando. Lo terrible es que entre estos dos polos de estos actores que están enfrentados, estamos en medio el resto de la ciudadanía, ¿no? Eso como un elemento. Un otro elemento creo que sí es importante de analizar, ya lo mencionaba, respecto a que esto no es el resultado de una mala gestión, sino es el arrastre de una forma estructural de gestionar los conflictos en el país. Y él lo decía ratificando esto de que miremos al conflicto como una oportunidad. Hemos tenido en nuestra historia reciente, ni siquiera para remontarnos al siglo pasado, pero en nuestra historia reciente, cuántos momentos de cosas
y hemos sabido de una forma reconstituirnos y volver a nuestro lugar, pero lo que creo que en sí no se ha trabajado de forma absolutamente seria es en reconstituir el tejido social. La virulencia en la cual ahora está el conflicto, no solamente por el tema de las personas fallecidas, sino por lo que está circulando en las redes sociales, los discursos de odios que se han manifestado y que ya han salido del ámbito digital y están presentes en nuestro día a día, ¿no? Nos tiene que llamar poderosamente la atención de decir, líderes, dirigentes pasan, gobernadores hemos visto que también pasan, pero quienes quedamos somos nosotras, nosotros en la ciudadanía, y somos quienes permanentemente en esta situación estamos afectando a nuestro tejido social, en nuestras relaciones en la familia, con los amigos, en el trabajo, en la calle, y eso creo que es lo más crítico. No es solamente en el escalamiento del conflicto, de crisis, cuando se hace este recuento de personas fallecidas o de detenidos o de heridos, sino también cuánto ese tejido social está siendo rasgado por este conflicto. Y creo que la responsabilidad de quienes están ahora en el conflicto, ya sea como actor demandado o demandante, y quienes están intentando de ser el tercer actor, y nosotros como ciudadanos y ciudadanos del área rural y del área urbana, tenemos que tener en cuenta de hacia dónde estamos orillando nuevamente al país. Sosimo, espero que ya nos puedas escuchar mejor. Tenía una pregunta que me parece bastante oportuna en función de lo que decían precisamente Gabriela y Daniel. ¿Existe la posibilidad de que terceros actores, que sean igual legítimamente representantes de, en este caso, la Central Obrera Boliviana y los sectores sociales, puedan cambiar esta lógica de la radicalidad e ir al diálogo? ¿Cómo se ha negociado internamente este tema? ¿Qué ideas han surgido al respecto? Su micrófono, por favor. Bueno, el problema es que somos 55 CODES departamentales que somos los ejecutivos, somos favoritos. Tanto la COD Santa Cruz, la COD Chuquisaca, la COD Tarija, la COD Cochabamba y la COD que tenemos realmente medianamente de Beni. Pero esas CODES que viene a ser el tema del pliego único nacional, estamos en una visión reivindicativa de los derechos de los trabajadores. La falla que existe en el gobierno es que no le da el carácter prioritario a las centrales obreras departamentales como tales. No lo reconoce como debía ser así para solucionar el problema. Entonces los actores sociales como las FEJUVES y no realmente los trabajadores, o sea, sectores que no son afiliados a la Central Obrera Boliviana son los que han recobrado protagonismo y ellos son los que están haciendo realmente todo el trabajo político partidario hacia un segundo esquema, segunda figura de llamar a elecciones con otros actores, con otras cosas, y eso es lo más peligroso que puede existir. Hay la posibilidad todavía de que se sienten a una mesa, pero bajo los términos realmente que los mismos actores sociales propongan. O sea, ellos no han perdido la esperanza de que haya la reflexión del presidente no sea tan soberbio, más al contrario, se reúna con la clase social, con el pueblo mismo y escuche las demandas. Yo sé que son muchas, pero tiene 5 años. Entonces hay que ver cómo se soluciona cada uno de los problemas. Santa Cruz es un departamento netamente industrial, productor, exportador. No podemos nosotros realmente compararnos con otros departamentos porque cada uno tiene su propia identidad, su propia forma de lucha y de trabajo. Entonces, respetamos cada uno de aquellos que el gobierno debe ser eso, el respeto a cada una de las organizaciones, a cada uno de los departamentos, con su idiosincrasia, con su cultura, con sus cosas. Ahí recién va a tener una luz
que le diga al gobierno, ¿sabe qué? Yo he estado en todos los departamentos, pero no ha mirado la realidad de cada uno de ellos. Y esa realidad es lo que le están diciendo, señor presidente, escuche, no, si no vaya a hacer. Eso es lo que no están entendiendo, de que hay la necesidad de que el presidente tome muchos aspectos abandonados por los anteriores gobiernos porque eran parte del esquema y no le decían, jefe, realmente está haciendo mal, le está dejando un mal grande al que va a venir, y nos dejó el mal grande que va a venir. Entonces, lo que se necesita ahora es que el presidente escuche al pueblo en sí, y que el pueblo va a decir, esto queremos, como sucedió acá, por decir, en San Julián. Nosotros queremos realmente que nos abra la carretera, que queremos esto para diésel, para la cosecha de los productos. Muy bien, señor gobierno, adelante, va a tener eso. Que venga a gobernar el país. Entonces, hay una solución que hay. La humildad, el acercamiento, el diálogo siempre tiene que primar sobre todas las cosas, y el diálogo es primordial para todos. Gracias, Sósimo. Daniel, escuchando lo que nos dice Sósimo, ¿habrán lógicas diferentes, ya más con tu mirada sociológica, de abordar un conflicto? Quiero decir, el hecho de vivir en una región como Santa Cruz condicionará también la forma en que se negocia un conflicto. ¿O es una mirada regionalista la vía, digamos? Quiero entender qué pasa que, por ejemplo, en el caso de San Julián, efectivamente, aunque fue un momento, se logró un acuerdo que permitió la apertura del camino para permitir el paso, ¿no? del transporte de los viajeros. A ver, yo estoy convencido de que la gran mayoría de las personas que están movilizadas ahora estarían dispuestos a dialogar, a encontrar una salida pacífica que también les permita retomar sus actividades normales. También es gente que está perjudicándose a sí mismos y no solamente al resto del país. El boliviano quiere vivir, la gran mayoría de los bolivianos quieren vivir en paz, quieren trabajar y quieren vivir en democracia. Entonces, creo que al final lo que nos muestra Sósimo y nos muestra el ejemplo de San Julián es que el diálogo funciona, es que el diálogo es la única y la verdadera herramienta para destrabar la situación conflictiva en la que estamos. Pero de nuevo, el diálogo necesita la disposición de las partes a hacerlo y necesita al menos una base de convencimiento democrático de parte de los implicados. ¿Y a qué me refiero con eso? Al final, la democracia es un pacto social en el cual los bolivianos nos hemos puesto de acuerdo a manejar el poder a través de mecanismos institucionales y a través de elecciones. Además de la Central Obrera Boliviana, otro actor movilizado son los interculturales y los seguidores del expresidente Morales. Yo creo que es importante que estos otros actores también asuman la responsabilidad democrática que exige el momento, y si el señor Morales no es golpista, debería decirlo de manera clara y debería respaldar la democracia y sus procesos institucionales. La Constitución Política del Estado, que se aprobó el 2009 como el gran hito de cambio del país dentro del proceso de cambio, que dice que puede haber un referéndum revocatorio a la mitad del mandato presidencial. Entonces, es necesario que los ciudadanos demandemos la responsabilidad histórica de los actores y la lealtad con la democracia y con el país que deberían tener. Y creo que eso aplica particularmente al caso del liderazgo de Morales y lo que podría contribuir para solucionar el problema actual en el país. No es solamente los actores que están en la calle, no son solamente Argollo y sus seguidores y la Central Túpac Katari en La Paz, sino es también el levismo, que asuma la responsabilidad con el momento. Gabriela, a propósito de lo que dice Daniel, son muchos los actores que están no solo vinculados, sino activamente participando de la crisis. En realidad, correctamente deberíamos decir, echando leña al fuego, con diferentes posturas radicales en ambos lados. Y mi pregunta desde tu especialidad es,
cómo deberían comportarse actores políticos, el legislativo, por ejemplo, del cual se ha escuchado muy poco en este momento, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, o sea, ¿cómo pueden aportar estos desde su visión, pero además desde su posición? Sí, yo creo que cada actor tiene sus cualidades y sus posibilidades también de tener alguna incidencia en el diálogo, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, esta mañana al gobernador de Oruro, que el periodista le mencionaba y le decía, ¿y por qué él, desde su responsabilidad, desde su cargo, no interviene en el conflicto, ¿no? Y él con claridad meridiana decía, es que no está en mis posibilidades, la temática ya está en un campo nacional en el cual, y además la demanda, en esto yo no puedo hacer nada, no puedo ir a decir a los movilizados que no dejen de pedir la renuncia, no es mi posibilidad ni mi competencia, ¿no? Entonces, creo que a cada actor hay que demandar, sí, un accionar en conciencia, ético, respecto a lo que está en juego, ¿no? En nuestro país. Y evidentemente en un conflicto siempre va a haber oportunismo, siempre van a haber actores de uno y de otro lado, además, en Río Revuelto ganancia de pescadores, que busquen capitalizar esta situación para proyectarse, para... También se está hablando de elecciones, entonces también es la oportunidad para ellos o ellas de capitalizar este momento a su favor, ¿no? Y mostrando o más radicalidad o mostrando también posiciones sobre todo de oportunismo, ¿no? Entonces creo que ahí se tiene que, en este caso, estamos en un medio con una voz muy potente, creo que sí es importante convocar a la ciudadanía a tener un sentido común y un pensamiento crítico respecto a las posiciones de cualquiera de los bandos y a las posibilidades oportunistas que se presentan en el contexto, ¿no? Eso creo. Luego del legislativo, sí, evidentemente no hemos escuchado nada, pero sí se está llevando a cabo una huelga de hambre con cada vez más diputados y diputadas, por lo menos, y también creo que senadoras, y sí hay senadoras. La senadora Ana Crispín es la que ha tomado la iniciativa como medida de protesta, ¿no? Entonces sí tienen una posición, de pronto no todos, pero sí hay algunos que precisamente están demandando a que se pueda convocar a un diálogo auténtico, a un diálogo estructurado, a un diálogo que se transparente y en el cual sí se manifieste esto que mencionaba precisamente Daniel, ¿no? Una voluntad auténtica, no solamente en el discurso, ¿no? Sino con claridad respecto a cuál es el objetivo, cuál es el resultado, cuáles son también la vinculancia que puedan tener los acuerdos que se vayan a dar en este diálogo. Y creo que también es importante trabajar en señales de confianza, pero también en señales de credibilidad, ¿no? Convocar al diálogo y que este no suceda, o el de amenazar de uno y otro lado, no son la vía. Entonces hay que recuperar la credibilidad de los diferentes actores, especialmente del gobierno, ¿no? Su credibilidad está por un bajo nivel y esto tiene que llevarles a repensar cómo abordar este momento de crisis si quiere trascender. Y aquí viene precisamente el mandato que las y los bolivianos se le ha dado en una elección el año pasado, y ahí no es solamente entrega del poder, sino en cómo va a gestionar ese poder y cómo además va a manejar esos recursos de poder que realmente puedan beneficiar a la ciudadanía, no solamente a un sector. Y Sósimo comenzaba al inicio de este conversatorio con esta demanda de inclusión. Y debería ser la oportunidad precisamente para el gobierno para repensarse y decir de qué manera puedo anclar, afianzar la inclusión en mi gestión de gobierno. De qué manera puedo, aquellos actores que se han sentido excluidos y que ahora están movilizados con voluntad propia o pronto también forzados, pero que están movilizados, yo puedo incluirlos. Entonces es realmente mirar la oportunidad de que en este espacio, en este momento más bien de la crisis, veamos de qué forma podemos ser más incluyentes como Estado.
no solamente nominalmente, como está ahora Estado plurinacional, sino efectivamente, que como bien también decíamos, esto no es resultado de estos 6 meses o 7 meses de gestión, viene de una historia colonial, viene de una historia también reciente, nominal, que no se ha resuelto. Entonces, que el gobierno pueda tener esta visión de mirar como una oportunidad de realmente de contribuir a zanjar esas brechas de exclusión que están presentes en nuestra realidad. Como administrador del Estado, creo que nos queda absolutamente clara la misión, la responsabilidad del Ejecutivo. Sósimo, ¿cuál es la responsabilidad también de los sectores sociales en buscar o proponer construcción y soluciones? Bueno, en primer lugar, no creo que sea difícil entender de que a cada sector le corresponde administrar lo que corresponde administrar. Por de educación, la ministra o el ministro de educación debe ser uno realmente del sector netamente del magisterio. El ministro de trabajo que salió era piloto, no era laboralista ni pertenecía a ninguna organización laboral que corresponde medianamente así. Y cada uno de los ministerios tiene una razón de ser por qué fueron ministerios como tales. Desde el 1939, que el Ministerio de Trabajo se crea, un 18 de mayo, un entendido de materia laboral. Es una visión que se tiene para ponerle en cada lugar a la persona correcta y sepa administrar lo que viene a ser realmente las cosas del Estado. Entonces, eso nos da a entender de que el gobierno, con humildad, decir, bueno, vamos a reestructurar el gabinete con inclusión social o inclusión de los sectores preponderantes en el país para que realmente esto se mejore, se cambie la figura de simplemente tener puros tecnócratas y tener realmente puros empresarios en el ministerio. Eso no lo va a dar la solución al problema. Entonces, hay la necesidad de bajar un poco realmente la gran visión que tiene de transformar el país, pero transformarlo junto con su pueblo, junto con los actores sociales que están ahora demandando algo. Demandan realmente que los escuchen, que sean parte del problema y no sean el problema en sí. Entonces yo creo, como mensaje para todos, es una visión que como trabajadores nosotros que somos de parte industrial, en transportar nuestros productos a otros departamentos de la cual están sufriendo y en la acumulación de los productos en almacenes, eso genera de que no podamos vender y con qué se va a pagar los sueldos y salarios. O sea, es un problema en cadena que se está haciendo mal en el país. Entonces, aquí la pelota está en manos del Poder Ejecutivo, quienes tienen que dar solución a los temas. Persecuciones a dirigentes, comandamientos, cosas, eso no va a funcionar, lo va a agravar en el tema. Hay que olvidarse de esos temas, hay que ver cómo se soluciona y está ahí la solución en manos del Poder Ejecutivo. Ya estamos cerca del final del programa. Quiero leer algunos comentarios que nos han puesto quienes están siguiendo nuestro programa en vivo, el cual además se puede encontrar luego en YouTube y del cual también elaboramos material informativo en Sumando Voces. Hay algunos comentarios. Bueno, entiendo la furia con la que escribe María Borja. Ella dice, esa gente es terrorista, debió haber sido formada en destrucción de la sociedad. Y claro, ella reclama el hecho de que podría incluso salir a defender su espacio territorial. Creo que esto es una cosa también de la que estábamos hablando, ¿no? Tantos días de presión, de protesta han generado malestar en la ciudadanía, que es absolutamente peligroso considerando la enorme polarización en la que ya se encontraba el país. Y estos son expresiones, digamos, probablemente de frustración, pero que no ayudan mucho, digamos, a mantener un clima un poco más tranquilo no solo en las redes sociales, sino, como ya lo decíamos, en las calles. Luego, Tania Carola Nava comenta que este es el preciso momento para que se dé, en este preciso momento, ¿cuál sería el primer paso para dialogar
dado que una parte de señales una parte da señales de no querer? Una pregunta que de alguna manera ya habíamos respondido, pero si alguien quiere responderla, por favor, adelante. Y Jazmín Peñalosa dice, sería adecuado que las autoridades regionales actúen como pasó en el norte de La Paz. Los 5 municipios, organizaciones sociales y población de bases, guiados por sus alcaldes, fueron a dialogar con los bloqueadores. Efectivamente, el ejemplo de el norte de La Paz y de San Julián, creo que, y eso apuntaba a mi pregunta hace un instante, el peso que tienen también territorialmente las autoridades locales es importante porque puede ayudar a por lo menos sentar las bases para una comprensión mutua, primero de los actores en conflicto y después probablemente de una resolución de problemas. Un poco apelando a la pregunta que nos dejaba Tania, ¿cuál es el primer paso para iniciar un diálogo? Así súper cortito, Daniel, Gabriela y Sosimo. Ahí yo quiero, es querer dialogar, es entender la gravedad de la situación, es ser responsables, no, así como yo demando responsabilidad de parte de Evo Morales, por ejemplo, en esta situación, creo que todos los bolivianos podemos asumir alguna responsabilidad preservando nuestra democracia, preservando la cordura, preservando estas formas no violentas de entendernos en nosotros. Asumámonos como ciudadanos pacíficos, demócratas, entendamos que el otro puede tener necesidades, preocupaciones, miremos más allá de nuestro espacio inmediato, pero sobre todo eso, asumamos la responsabilidad como ciudadanos de construir comunidad, de mantener la paz y de preservar la democracia. La alternativa es demasiado costosa como salida. Gabriela. Sí, desde la experiencia en momentos en los cuales se llega a este momento crítico, y gracias a la pregunta de Tania, creo que se puede imaginar esto como un proceso, ¿no? En lo que significa la reconstrucción de sociedades profundamente divididas, se identifica como 3 momentos. El primero, el establecimiento de la paz, o lo que se conoce por peacekeeping, ¿no? O el segundo momento, el mantenimiento de la paz, peacemaking. Y el tercero, que involucra la reconstrucción de la paz, que es peace building, ¿no? Este primer momento, el establecimiento de la paz, involucra dar pasos certeros en profundizar nuestro conocimiento respecto a cuáles son esas causas profundas, causas raíz que han generado este conflicto. Una exploración profunda, no superficial, de cuáles son las cuestiones, no salir de la etiqueta, decir, son masistas, o les gusta bloquear, o que la bronca, la emocionalidad nos gane. No, ¿cuáles son esa historia que nos ha llevado a este momento? Primero. Segundo, hacer un diseño estructurado de un proceso de diálogo de emergencia, no inmediato. En el caso de Perú, por ejemplo, cuando hubo igual una situación muy crítica que incluía muertos hace 3, 4 años, después el presidente que le tocó asumir estableció un ministerio de diálogo, porque lo que buscaba precisamente es que se pueda desarrollar, se pueda institucionalizar el diálogo como el medio, el método por el cual resolvemos nuestras diferencias. Creo que es importante también materializar de manera efectiva señales de confianza mutua. Don Sosimo mencionaba, hay una judicialización de la protesta, si se quiere parar eso. Ya se han dado señales importantes con el señor Argollo y creo que el señor Salazar, pero también hay personas detenidas, ¿no? Y del otro lado también deberían dar señales de confianza de que realmente se quiere creer o pensar en una viabilidad como país. Luego, en el espacio de diálogo que tenga que ser estructurado, hay que definir claramente los roles que van a tener los diferentes actores, incluyendo actores demandantes y demandados y tercer lado, y también la participación vinculante que pueden tener del resultado de los acuerdos que se puedan dar en ese espacio, ¿no? De los acuerdos que se puedan generar. Obviamente también se deberían establecer garantías de cumplimiento de esos acuerdos y tener una facilitación externa, ¿no? Salud, Pati. Creo que es importante imaginar este momento como un proceso de recuperación de tejido de la paz. Vuelvo. Creo que el gobierno no debería perder la oportunidad de reconstituir o afianzar una legitimidad imaginando este proceso con una imaginación moral y política de mediano o largo aliento. Entonces, eso también significa
tener una perspectiva de servicio, porque también las autoridades son servidores públicos, ¿no? Y en el otro lado de los demandantes de responsabilidad, de que no es solamente sus posiciones o el sector, sino es el conjunto de la población. Sosimo, el primer paso para resolver esta crisis. Bueno, el primero de los pasos que tiene que retomar es la clase política. No han dicho nada, la clase política está en función de gobierno, tanto diputados y senadores, no se han manifestado qué es lo que realmente quieren. ¿Quieren un derrocamiento del Estado o quieren realmente permanecerse los 5 años? En primer lugar, porque cada uno de ellos tiene realmente en la población, en las organizaciones sindicales, tienen militancia. Tienen que llamar a su militancia y decir, compañeros, estamos en este proceso de reivindicación del país. ¿Vamos o no vamos? En primer lugar, tiene que ser ese llamado realmente de la clase política, porque no han dicho nada hasta la fecha en el Parlamento, ni diputados, ni senadores, unos cuantos se manifiestan, y lo demás, ¿qué? Tienen representación a nivel nacional en todos los departamentos. Tienen diputados, senadores, ¿y por qué no se manifiestan con los temas que se están viendo en el país? Decir, bueno, ¿sabe qué? Para solucionar el problema, vamos por esta estructura organizativa del Estado, del gabinete, vamos a mejorar. Hagamos el ejercicio de pacificar el país en función de lo que tenemos. Respetemos la Constitución. Una vez respetada la Constitución y los actores políticos comiencen realmente a trabajar en el tema ese, yo creo que va a ser la clase política, porque ellos son los que no están diciendo nada. Queremos que ahora se si están con la democracia o están en contra de la democracia. Gracias, Sosimo. Bueno, finalmente ya para llegar al cierre del programa, quería igual plantearles una pregunta a los tres. Tenemos la confianza como ciudadanía de salir de esta crisis, obviamente por la vía pacífica, por la vía institucional, que son las vías que nos propone la democracia. ¿Qué podemos esperar a futuro? ¿Qué va a pasar en los próximos meses una vez que se resuelva este conflicto? ¿Cuál es la perspectiva y cuáles deberían ser las acciones responsables y concretas que asuman tanto los gobernantes como los sectores sociales en adelante? Porque estamos en un momento de una crisis múltiple, salir de la crisis económica en la que nos han dejado es un problema serio a futuro. En realidad debería ser el tema del cual en este momento nos estemos ocupando absolutamente todos. ¿Qué hacemos al respecto, Daniel? ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Cómo se pinta esta perspectiva? ¿Y qué acciones concretas se pueden tomar para evitar que un momento así se vuelva a repetir? A ver, yo creo que es importante valorar la construcción que ha hecho el país de 4 décadas de democracia. Me parece que es fundamental apuntalar, fortalecer los mecanismos de participación y de representación que tiene la democracia boliviana. Necesitamos construir partidos políticos que signifiquen algo, que no sean este remedo de partido político, este mecanismo utilitario para acceder al poder en el que se han convertido los partidos políticos, no, que verdaderamente representen intereses de conjuntos amplios de la sociedad y que sean actores con los cuales, que se conviertan en interlocutores válidos para el diálogo. Entonces, creo que estamos ante el desafío urgente de reconstruir los partidos políticos. Este es un problema no solamente de Bolivia, en todo el mundo los partidos políticos están devaluados, sufren, y por tanto la democracia sufre por ellos. Pero en lo que respecta a nuestro país, creo que es importante tratar de reconstruir un sistema de partidos válido. Al mismo tiempo, empezar de una vez, enfrentar de una vez la necesidad de reforma de la justicia que nos permita tener un sistema judicial que funcione, que no sea utilizado políticamente por uno o por otro bando con la facilidad con la que todavía es utilizado, ¿no? Que sea una red de protección para la institucionalidad democrática y que funcione con certezas basadas en la Constitución y en las leyes y no con caprichos políticos del momento. Y en tercer lugar, yo creo que es fundamental, de nuevo,
que todos los ciudadanos, porque lo otro depende de una construcción que hagamos en términos más de Estado, más institucional, pero hay algo que podemos hacer nosotros como ciudadanos para evitar que en el futuro las cosas vuelvan a llegar a este punto en el que no queremos estar, en el que nadie quiere estar. E implica un ejercicio de la ciudadanía más pleno que tenga este componente de responsabilidad. Estamos demasiado acostumbrados a entender a la ciudadanía solamente como derechos y no como responsabilidades ciudadanas también. Creo que es importante entender que como ciudadanos somos responsables de mantener la cordura, la sensatez, la paz en las relaciones con los otros ciudadanos y juntos de mantener de nuevo lo que al final impide que recurramos a la violencia como forma de relacionamiento, que es la democracia. La democracia necesita apuntalarse de parte de los ciudadanos y de parte de los liderazgos políticos que tienen que dejar claro que son leales a la democracia y que no quieren utilizar sus mecanismos para integrarse. No debería ser tan difícil. Gracias, Daniel. Gabriela, desde tu especialidad, ¿qué podemos hacer en adelante una vez superada esta crisis que es como todos deseamos suceda? Sí, yo creo que es importante aprender, ¿no?, de experiencias similares pasadas. Hemos tenido momentos de inflexión, solamente para hablar en el siglo XXI, el 2003, el 2006, el 2008, el 2009, un poco más allá el 2016, el 2019 y ahora, ¿no? Creo que hay que aprender porque lamentablemente esos conflictos, sin tener miedo a los conflictos, han sido una pérdida de oportunidad para trabajar en fortalecer el tejido social y en la cohesión también social como país. La paz no es solamente un tema de contar con carreteras o con hospitales, no, es parte consubstancial, pero en esencia la paz es un conjunto que involucra temas como valores, como actitudes y comportamientos, que lo que hacen es rechazar cualquier forma de violencia. Pero lamentablemente nosotros no actuamos de esa manera, ¿no? Y ahí yo creo que como sociedad, como Estado, tenemos que realmente asumir de forma valiente el abordar, el de trabajar de manera sostenida en generar condiciones de convivencia democrática, convivencia con inclusión, convivencia con un Estado que beneficie, que esté consciente de las brechas y que las vaya a acortar y que sobre todo pueda incluir. Creo que es un proceso no de corto plazo, sino de mediano o largo plazo, y creo que el Estado como tal debería invertir en él, invertir en la formación de valores democráticos, de pensamiento crítico, de habilidades blandas, para que precisamente no pensemos que la mejor forma de imponer mi posición es a través de la violencia, ¿no? Creo que tenemos que repensarnos también como sociedad, valorarnos de nuestra potencia y diversidad. Bolivia es un país, las y los bolivianos, nuestro país es realmente hermoso y creo que es importante amarnos y cuidarnos mutuamente. Y finalmente, comprender, ayer justo como equipo hablábamos, tener esta claridad de que la interdependencia, de que nos necesitamos unos y otros es fundamental. Ya Sosimo comentaba, ¿no? Nosotros tenemos productos que no los vamos a vender, que no vamos a poder pagar los salarios, y en el caso de La Paz, lamentablemente estamos en esta situación tan crítica, tan dramática, y por lo tanto es la muestra de que necesitamos recuperar esa relación entre las diferentes regiones, entre el área rural y el área urbana, entre quienes tienen o no tienen una profesión. Creo que esa conciencia, esa posibilidad de tener la certeza de que es más fácil estar juntos que disueltos o separados, esa noción es importante que la tengamos unos y otros. Gracias, Gabriela. Sosimo, finalmente, ¿cómo crees que van a ser las relaciones entre los sectores sociales y el gobierno una vez superada esta crisis? ¿Cómo van a ser y cómo deberían ser? En primer lugar, comparto lo que decía Daniel, que los partidos políticos deben ser verdaderos partidos políticos, y aquí tiene el Nacional Electoral la que realmente determine la creación
de verdaderos partidos políticos con visión, misión, y realmente sobre todo sus estatutos establezcan realmente que no sean taxi partidos, alquilen a cualquier persona y después estén realmente retirando realmente a su sigla y lo dejen al candidato realmente colgando. Eso no debe ser así. Segundo, las 36 nacionalidades tienen que reencontrarse con su gobierno, al cual todo el mundo lo ha elegido, hasta el rincón de la patria, han ido con las ánforas a que voten por alguien. Hay que reconstituirlo, esa unidad entre las 36 nacionalidades que tenemos, Bolivia, por eso es tan diversa y por eso tenemos tantos problemas, porque hay que comenzar a reconstituirle y darle el derecho a cada uno porque por ley le corresponde, y no haya la representación autónoma. Yo estoy en representación del pueblo. ¿Cuál pueblo representa? Yo represento a los trabajadores que me eligieron a mí, por ellos yo peleo. Por la otra persona realmente no, porque no ni siquiera me han elegido, entonces yo no puedo hablar por ellos. Yo lo respeto muchísimo. Entonces, el respeto que hay entre las personas de cada uno en su sector va a ser realmente la convivencia de todos. Yo creo que eso es lo que nos falta a cada estamento de la sociedad, para que cada uno sepa defenderse y no usurpe función de una persona en representación de otra que nunca le dio. Yo creo que hay que comenzar a trabajar en aquello, y es una reforma realmente a la clase política y a un verdadero, realmente, para inscribirse un partido político tiene que reunir lo que era antes, cómo nació el MNR, cómo nació el MIR, cómo nació realmente los otros partidos, la ADN, tenían representación, tienen intereses de estar en el país y robar. Eso ya tiene que acabarse. Tenemos que comenzar a trabajar como tal. Yo creo que hay mucho que hacer, hay mucho que discutir, hay mucho que poner todavía al país, que necesitamos trabajar en temas netamente que son de interés de todos. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados. Al inicio del programa nos preguntábamos qué hacer en lo inmediato y a futuro. He recuperado algunas ideas que creo que puedo compartir con ustedes. Una, y muy importante, la coincidencia en que hay que cuidar la institucionalidad democrática y todos los mecanismos que ésta tiene para resolver la actual crisis. La otra, sumamente importante, que los sectores en conflictos asuman la responsabilidad. No solo se trata de exigir derechos, sino también de cumplir los deberes que nos otorga la Constitución Política del Estado. Y tercero, pero no menos importante, hacer y agotar todos los esfuerzos para lograr una salida pacífica que garantice estabilidad y desarrollo al país en los próximos 4 años y medio que le quedan de gestión al gobierno. Quiero agradecerles mucho por sus aportes. Creo que en momentos de tanta violencia, polarización, narrativas que quieren echar leña al fuego, narrativas que no aportan a la construcción del país, en este caso deberíamos decir a salvar el país. Ha sido muy importante escucharles, Daniel, Zósimo y Gabriela, así que les agradezco por su tiempo y espero poder contar en adelante también con su participación en otras entregas de Sumando Voces. Gracias, Daniel, Gabriela y Zósimo, por su participación. Gracias a ustedes, querida Patti, a todo el equipo, a Zósimo, qué gusto y siempre un placer, Daniel, escucharte. Abrazos, que estén muy bien y que la paz pronto llegue al país. Eso es, confiemos en que las cosas sean así. Muchas gracias por el diálogo, a Sumando Voces, Patricia, Zósimo, Gabriela y a todos quienes escuchan o van a ver el video en el YouTube. Muchas gracias. Zósimo. Nos ha jugado una mala pasada la conexión con Zósimo en la mañana. Tristemente, ese es un problema con el que a veces tropezamos. Pero bueno, quiero agradecer muchísimo, ya decía, a nuestros invitados y a quienes nos han estado siguiendo. Recordarles que nuestros contenidos, los de Sumando Voces, están disponibles para ustedes a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en X, en TikTok, pero además estamos también en nuestro portal sumandovoces.com.bo. Allí ustedes pueden consumir todos nuestros contenidos periodísticos. También tenemos, por supuesto, nuestra postura editorial cada 15 días y un conjunto de colaboradores
que nos envían artículos de opinión que, debo decir, en este último tiempo han estado también contribuyendo mucho con ideas para solucionar el actual conflicto. Con el equipo de Sumando Voces en Directo va a ser hasta la próxima semana. El miércoles a las 11 de la mañana nos volvemos a encontrar para hablar nuevamente de un tema de interés ciudadano, siempre desde la perspectiva de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. Hasta entonces.